Buenos días, queridos jóvenes de la Iglesia Cristiana del Cielo del Mundo. En esta mañana les envío un saludo muy caluroso a cada uno de ustedes allá en sus casas y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, los invito a que cierren sus ojos allá en donde ustedes se encuentran para que iniciemos este tiempo en oración. Y amado Padre Celestial, en este día, Dios, ponemos todas nuestras necesidades, Señor, en tus manos. Te damos, Señor, muchísimas gracias por permitirnos tener esta conexión virtual, Señor, para ver, Dios, tu mensaje, para escucharlo y para comprenderlo, Señor. Pero sobre todo, Dios, para que nosotros nos animemos, Dios, a siempre hacer por obra lo que tú nos enseñas y lo que tú nos indicas. Bendecimos, Dios, todo lo que tú tienes para este día con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, les quería comentar que estamos haciendo una serie sobre la unción. El miércoles pasado en el culto se dio la primera parte y el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte. El título de la enseñanza del día de hoy es ¿por qué Jesús se ubicaba en el Monte de los Olivos? Y veíamos la vez pasada, el pasado miércoles, que Jesús enseñaba de día en el templo y de noche estaba en el Monte de los Olivos. Y esto lo encontramos en Lucas 21:37. Y bueno, a medida que íbamos viendo la enseñanza, se generó la siguiente incógnita. ¿Por qué Jesús se ubicaba en el Monte de los Olivos? Y estaremos estudiando sobre esto en la siguiente serie sobre la unción. Entre ellas, hoy le seguimos dando la continuidad a esta parte. Y es importante conocer la ubicación geográfica del Monte de los Olivos, el cual estaba al costado oriental del Templo de Jerusalén, a unos 4 kilómetros de distancia y a 86 metros de altura por encima del nivel del Monte Moriah. El Monte Moriah es en donde está ubicado actualmente Jerusalén y el templo. Por eso, desde el Monte de los Olivos podremos tener una panorámica muy amplia de todo el área de Jerusalén y del templo. Y hablábamos de los ungidos también en esa enseñanza, que todo el tiempo decimos, uy, qué palabra tan ungida, ay, qué persona tan ungida, sin tener claridad sobre este término y nos dejamos engañar fácilmente. Y de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8, encontramos que no ha habido uno más ungido que Jesucristo. Jesús mismo, estando en la sinagoga, leyó el rollo del profeta Isaías diciendo, y vamos a buscar Lucas 4, 18. Bueno, entonces, dice Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, esa última parte está en el versículo 19. Y Jesús estaba ungido. El Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Para qué? ¿Qué encontramos en esta palabra? Para enseñar, para sanar, para liberar, para abrir los ojos espirituales. ¿Y cómo obtenemos esa unción? Con Jesús aprendemos que la llenura debe ser constante, que la llenura debe ser diaria. Por eso, el monte de la unción está relacionado con el aceite de la unción. Y es así como lo veíamos en Lucas 21:37, que es nuestro primer pasaje. Jesús enseñaba de día y se dirigía al Monte de los Olivos en las noches. Bueno, en la investigación que yo realizaba sobre este tema, encontré un artículo en donde decía que el aceite de la unción o el aceite con el que ungían a los reyes en el Antiguo Testamento se sacaba del Monte de los Olivos. Y el aceite de los olivos se extrae en una molienda. Entonces, nosotros debemos comprender cómo se extraía ese aceite. Y pues en esa época, y ahora existen otro tipo de moliendas que son más avanzadas, pero en esa época era una molienda que era de unos elementos de piedra muy pesada.
Y como primera parte, los olivos se pasaban por ese molino, se pasaban por un molino, en donde eran triturados por el peso de enormes piedras en un tipo de mortero circular inmenso. Y a medida que esas rocas trituraban y pasaban por encima de ese molino, demolían completamente toda la aceituna y se partían todas sus fibras para producir ese aceite. Pero en esta primera parte en donde se trituraba en esa molienda, se generaba una masa de esos olivos. La segunda parte, para poder hacer ese aceite, se pasaba esa masa que salía de ese gran mortero y se ponía sobre unos capachos de esparto. Esos capachos de esparto son unas fundas circulares. Entonces imagínense que una funda circular en unos elementos de fibra natural muy flexible, allí se ingresaba toda la masa de los olivos y se ponía una funda sobre la otra, generando unas columnas cilíndricas. Entonces, al obtener esas columnas cilíndricas, encima de ellas se posaba una viga de madera muy pesada, generando presión sobre esa columna, de todas esas fibras o esos elementos de capacho. Y entonces, como decimos, se presionaba con esa columna, con esa viga, perdón, de madera, y a ese procedimiento se le llama prensado, obteniendo así el aceite del olivo. Entonces, primero vemos que el olivo entra en una molienda que es ese molino, que es ese mortero de trituración, y después se ponían unos elementos para ponerle y ejercerle una presión, y de ahí empieza a salir todo ese aceite. Así se genera el aceite del olivo. Y vamos descubriendo que extraer el aceite de la unción no es fácil, es un procedimiento difícil. Imagínense que esos olivos, cuando se cosechan para hacer este tipo de aceite, solo después de su cosecha, solamente tienen un tiempo limitado de 24 horas. Después de 24 horas ya se daña, ya no sirve ese aceite. Y vemos que primero es triturado y luego es presionado. El primer aceite que sale de este proceso es el aceite que conocemos como el extra virgen o el aceite puro. Y queremos ser ungidos, queremos ser especiales con solo levantar las manos, con solo decir, Señor, Señor. Pero la única forma de ser ungidos y especiales es cuando pasamos por la molienda. Y esto lo podemos comprobar con la vida que tuvieron los apóstoles. ¿Cómo vivieron los apóstoles? Los apóstoles vivieron una vida entregada, una entrega total, una vida comprometida. Aún Judas tuvo una vida comprometida. Ellos iban y venían siempre tras Jesús. Y también vemos que unos aprendieron y obedecieron, y también vemos que otros no quisieron. Es claro que el Señor nos ha ungido. Y también es claro que el Señor nos ha entregado mucho. Pero esto no quiere decir que no trabajemos. Y mucho menos que no nos sometamos a la molienda. Ya que si en nosotros no hay compromiso, pues esa unción no va a llegar. Y la unción no llega porque ese aceite sale solo después de ser pasados por el molino y por la prensa. Por este motivo es tan necesario que busquemos primero el reino de Dios para avanzar en él y así darle el primer lugar. Bueno, ¿y cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces consentimos con el pecado? Diariamente caemos. Eso lo decimos todo el tiempo. Y sí, todos los días pecamos. Pero nosotros buscamos a Dios. ¿Cuántas veces al día hablamos con sarcasmo? ¿Cuántas veces al día criticamos? ¿Cuántas veces al día nos quejamos? No, que no me miró, ay, no, es que me ignoró, es que me duele, es que me siento solo, es que no llegó el dinero, es que está haciendo frío, es que está haciendo calor, es que sigo enojado con fulano. Y no buscamos al Señor para entregarle todas estas cosas, todas estas situaciones y todos estos sentimientos.
nos equivocamos y sí, nos tropezamos todo el tiempo, pero ¿por qué no acudimos a Él? ¿Por qué no vamos a donde está el Señor para entregarle nuestro ser? Es importante que nosotros tengamos al Señor en primer lugar y entregarle todo sin ocultarle absolutamente nada. Reconocer el error en confesión, en arrepentimiento, no hacer pacto con la serpiente, porque es que cuando nosotros vamos a donde el Señor y le entregamos solo algunas cosas, estamos haciendo un pacto con Satanás. Ay, no, este enojo no. Y yo, Señor, yo hablo contigo, pero esto yo no te lo entrego. Todavía no puedo. Pues entonces realmente no lo estamos adorando. Estamos adorando a Satanás. Y esto es algo muy grave. No estamos siendo coherentes con la entrega que le estamos haciendo al Señor. Porque es que el Señor quiere todo. Por eso no escondamos el pecado. Porque sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Y cuando hacemos esto, estaremos haciendo su voluntad. Eso es estar en Él. Eso es vivir en Él. Ese es el verdadero templo. Y lo veíamos en la enseñanza pasada sobre el verdadero templo. No debemos perder el primer amor, aunque ya muchos lo han perdido y otros lo pierden a cada instante. Vayamos al amor perfecto, dediquémonos, deseemos ser de Dios, sigamos en Él. De este modo, es supremamente importante atender cada corrección que el Señor nos hace por medio de sus enseñanzas, por medio de su palabra. Como lo decíamos ahorita, todo el tiempo nos habla. El Señor no nos ha soltado, Él constantemente nos está hablando. Y allí está nuestra responsabilidad de corresponder a su corrección. Y yo quiero que vayamos a Proverbios 1:23. Bueno, entonces en Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Entonces el Señor golpea y ya lo dejaste entrar. Y entonces también el Señor extiende su mano y tú estás tomando su mano. Son muchas oportunidades las que el Señor nos da, pero son oportunidades que hemos perdido, porque no queremos atender y aborrecemos la sabiduría de su palabra. ¿Y cómo nos colmará de su espíritu, como dice Proverbios? ¿Cómo nos dará a conocer sus pensamientos si Él no está en primer lugar? La idolatría es todo lo que va por encima, todo lo que ponemos por encima de Dios. Hasta los conceptos que tenemos de Él es idolatría. Nosotros debemos conocer al Señor verdaderamente como es Él. Y eso solamente lo descubrimos en intimidad. Pero cuando captamos el verdadero mensaje, y aunque sea difícil de hacer, nos esforzamos por cumplirle a Dios, empezamos a gotear aceite de nuestras propias vidas, porque todos los días estamos en la molienda. En el libro del profeta Ezequiel encontramos cómo la gloria de Dios le fue manifiesta. Y yo quiero que vayamos a Ezequiel 1:4. Y encontramos que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, está la visión de la gloria divina. Eso lo encontramos en ese capítulo 1, ¿cierto? Y cuando vamos al versículo 4, dice qué fue lo que vio Ezequiel. Y dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
Esa era la gloria de Dios. Y a medida que seguimos leyendo encontramos más detalles de la gloria de Dios. Y cuando miramos en la concordancia y vamos a Apocalipsis, encontramos que la gloria de Dios es similar a lo que ve Ezequiel, lo que vio Juan, es muy parecido a lo que vio Ezequiel. Esa es la gloria de Dios. Pero lo que más me pareció interesante es que cuando nosotros vamos a Ezequiel 10, para que me acompañen a Ezequiel 10, el título en Ezequiel 10 dice, la gloria de Dios abandona el templo. ¿Qué sucedió allí? Vamos a Ezequiel 11:23. Porque continúa. Y en Ezequiel 11:23 dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué vimos en la primera parte? ¿En dónde estaba ubicado el monte de los olivos? Al oriente de la ciudad. Entonces, ¿en dónde se posó la gloria de Dios? En el monte de los olivos, ¿cierto? Porque el Señor se manifiesta en donde alguien lo pone como por primer lugar, en donde lo ponemos por primer lugar. Allí es en donde el Señor se posa. ¿Y allí quién lo puso por primer lugar? Jesucristo. Y por eso la gloria de Dios siempre estaba en donde estaba Jesús, orando en el monte. Dice la palabra de Dios que Él no habitará en templos construidos por hombres. Y eso lo encontramos en Hechos 17:24. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y eso lo encontramos en Hechos 17:28. Por esto Dios habitará en ese lugar. ¿En cuál? En ese monte a donde nosotros vamos a orar. En donde toda la gloria es verdaderamente de Él. Allí es en donde Él habita. Allí es en donde Él se posará. En el templo ya no se le estaba dando la gloria a Dios. En el templo había religiosidad. Ahora vamos comprendiendo por qué Jesús iba al monte de los olivos todos los días. Comprendemos por qué Jesús mantenía en ese lugar noche tras noche. ¿Y nosotros qué hacemos? Las Escrituras nos describen en muchos pasajes que Jesús iba al monte a orar. Eso lo encontramos en los Evangelios. Y un día Jesús invitó a 3 de sus discípulos. Invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos eran muy cercanos a Él. Y por eso quiero que me acompañen a Mateo 17, del 1 al 6. Y el título es La Transfiguración, ¿cierto? Y Mateo 17, del 1 al 6, dice de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué sucede en el monte? Se manifiesta la gloria de Dios. Y ellos vieron a Jesucristo en su gloria. ¿Qué sucede cuando vamos al monte? Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando primero pasamos por la molienda. Allí vamos al monte.
cuando primero vamos a la molienda, cuando ponemos al Señor por primer lugar. Y vemos que se manifiesta la gloria de Dios en el monte y Él nos sigue purificando, porque allí es en donde entregamos absolutamente todo. Y quiero que me acompañen a Isaías 53:7, porque a medida que iba desarrollando la enseñanza, la Biblia respondía en el Antiguo, en el Nuevo. Es maravilloso cómo el Señor nos responde ante todas las inquietudes que tenemos. Y miren que en Isaías 56:7 dice lo siguiente, pongan mucha atención. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esta es una promesa para nosotros, porque nosotros somos gentiles. Y acá en todo este texto de Isaías 56 habla de eso. Él nos abrió las puertas de su reino a nosotros, los que no éramos y los que no somos de Jerusalén, los que no somos del oriente, los que no somos de esa región. Y dice que nos llevará a su santo monte. Y esa es una promesa de cuando nosotros vamos a su santo monte. Dice que nos alegrará. Recrearé significa que nos alegrará. ¿Y por qué nos recreará? Porque le habremos entregado sacrificios que serán aceptos por Él. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Pues lo que le entregamos en la molienda. Y eso será agradable y aceptado por Él. Eso nos está enseñando Isaías 56:7. Y entonces entendemos que la gloria de Dios no se posa en un edificio de 4 paredes. De pronto de un edificio hermosísimo, con una cúpula que se ve desde los cielos brillar. No, el Señor aborrece la religiosidad del templo. Señor, Señor. ¿Y tú sí te sacrificas? ¿Tú sí renuncias a tu dolor? ¿Tú sí renuncias a la ira? ¿Tú sí renuncias al enojo? ¿Te limpias para ir a la presencia del Señor? ¿O todo el tiempo es sí, Señor? El Señor aborrece esa religiosidad. El Señor condena el mercadeo del pecado. Eso sucede en el templo. Ese lugar de mentiras, de inmundicia, ese lugar de fornicación, de adulterio dentro de ese templo. Porque el hombre en donde se ora, el hombre en donde se ayuna, debe morir entrando a la molienda para ser triturado y exprimido. Y así morir a su yo interior para recibir esa unción directa de Dios. La unción no proviene solamente de un momento. Pasé al frente, el pastor oró por mí y me caí. Ya me bauticé y sigue mi vida como si nada hubiera pasado. No, nosotros debemos tener una constante entrega al Señor. Todos los días. Recuerdan, me llamó mucho la atención que esos olivos, después de 24 horas, se dañaban. Ya no servían. Por eso es diaria la unción. Diario el morir, diario el ser triturados, el ser molidos en una molienda, presionados para que ese aceite salga puro, para glorificar a Dios, porque Él está solamente en donde solamente a Él se le glorifica. Los judíos creían que la gloria del Espíritu Santo estaba en el templo y desconocieron esa unción. Ellos siguieron la religiosidad. Si geográficamente miramos, está el templo, ¿cierto? Y se puede ver el templo desde el monte de los olivos. Pero cuando nosotros miramos en medio entre el templo y el monte de los olivos, hay una línea divisoria. Y esa línea divisoria estaba entre la religiosidad del templo, ese pecado, esa maldad, y por el oriente del monte estaba ese amor, la oración del ungido, en donde se oraba a Dios, no para su propio beneficio, aún estando en condiciones tan mínimas. Por eso esa división
que después ustedes la pueden ver en un mapa que consulten, era el torrente de Cedrón. Y ahí, cuando ustedes van al mapa, en las Biblias lo encuentran, en la parte de atrás hay unas Biblias que tienen esos mapas, dice Valle de Cedrón, y está entre Jerusalén y entre el Monte de los Olivos. Y eso era un torrente, era un río que pasaba entre esos dos lugares. Y en ese torrente, en ese lugar, se dejaban todas las impurezas, porque como vemos, Jesús estaba enseñando en el templo, iba todos los días al monte y se quedaba allá en las noches. Pasaba por el torrente y subía al Monte de los Olivos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pasar por el torrente y subir al Monte de los Olivos. ¿Y qué pasa en ese torrente? Es en donde se limpia y nos limpiamos nosotros de todas las impurezas que hay en nuestros pies, en nuestro diario caminar, en nuestros zapatos, en el alma. Y entonces ahí limpios sí podemos subir al monte. Todos los que seguían a Jesús tenían que pasar por ese torrente, porque ellos iban hasta allá, hasta el monte también. Muchas personas lo seguían y constantemente se lavaban. Y eso simboliza que nosotros antes de ir al monte de la unción debemos lavarnos, debemos limpiarnos de toda contaminación de pecado. Y esto lo debemos hacer todos los días. Ese templo simboliza la religiosidad, es como aquellas personas que toman la Biblia como un amuleto. Y me pongo muy triste cuando escucho que la persona que estaba enferma del riñón cogió la Biblia y se la puso en el riñón para que fuera sanado. Y entonces la Biblia se volvió en un amuleto. Y se olvidan que la unción realmente está en Jesucristo. Y entonces hay religiosidad. Quiero que me acompañen a Marcos 13, del 1 al 5. Marcos 13. Y acá está. Entonces, Marcos 13, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, ¿cierto? Entonces es lo que hemos aprendido, que el Monte de los Olivos está frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Miremos que nadie nos engañe. Jesús estaba en el Monte de los Olivos mirando hacia el templo y les decía: la unción está aquí, está en el Monte de los Olivos. Ellos, los religiosos, no han pasado por la rueda, allá los están engañando. Y de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Escrito está. Recordemos, es en el Monte de los Olivos en donde encontramos la presencia de Dios. Porque allí es en donde hacemos su voluntad. Pero primero debemos limpiarnos, pasar por esa molienda, llegar limpios y encontrarnos con Él. Y quiero que en el lugar en donde usted se encuentra, cierre sus ojos, porque vamos a orar. Amén. Y amado Dios, te queremos dar muchísimas gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos regalas, del aprendizaje de tu palabra, Señor, de esta serie sobre la unción. Muchas gracias, Señor, porque hoy comprendemos aún más, Señor, cómo se obtiene esa unción de la cual hemos vivido tan engañados durante tantos años, Dios.
No habíamos entendido de alguna manera cómo se obtenía, Señor, y por eso hoy, Dios, así como dice en Isaías, nos arrepentimos, Señor, de toda contaminación de carne. Señor, renunciamos a todo dolor, a toda amargura, a toda tristeza, Señor, porque queremos entrar limpios ante tu presencia. Pasamos por el torrente de Cedrón y aún, Señor, renunciamos a toda religiosidad, a todos esos esquemas, a todas esas estructuras de hombre. Y queremos, Señor, subir al monte y encontrarnos contigo, porque deseamos, anhelamos comprometernos y entregarte, Señor, solamente a ti lo único que te podemos dar, que es nuestra adoración y alabanza. Porque allí, Señor, se manifiesta tu gloria, porque se hace tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y nos comprometemos a hacerlo diariamente. Te amamos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos jóvenes, y los esperamos en una próxima oportunidad. Bendiciones.